les bendiga mucho, hermanas y hermanos. Les saludo en el nombre del Señor, esperando que cada uno de ustedes se encuentre muy bien en sus casas. Reciban también un cariñoso saludo de nuestro pastor Gabriel González y también de nuestra pastora Aureliana Cornejos. El día de hoy, 24 de mayo, seguimos con nuestra escuela dominical, como es de costumbre todos los días domingos, bajo la misma temática que es multiplicación y desarrollo personal. La clase número 6 y el título es La sujeción a su palabra. La lectura bíblica se encuentra en Romanos 6 del 15 al 23. Le voy a dar lectura solamente a 3 versículos y ustedes en sus casas puedan también leerlo de manera completa. Es solamente para redimir un poco el tiempo. Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Y este es el texto clave que se encuentra en Romanos 6:17, que dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Esa es la lectura de su palabra, que por ella seamos bendecidos. Amén. El último versículo que leía, que era el texto clave, lo anoté acá en Romanos 6:17, pero en otra versión que es la Dios habla hoy, que dice, antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios que obedecieron de todo su corazón la enseñanza que se les dio. Los puntos que veremos en la clase del día de hoy son 3. El primero de ellos, bien decíamos el título, dice la sujeción a su palabra. El primer punto es la sujeción a su palabra transforma nuestra manera de pensar. El segundo es la sujeción o estar sujetos a su palabra, comenzamos a tener un nuevo lenguaje. Y el tercero es, mediante la sujeción a su palabra, nuestras acciones también hablan. ¿Ya? El objetivo quiero leérselo, que dice, entender que la sujeción a la palabra de Dios trae resultados transformadores a nuestras vidas si la aplicamos. Ahora, cuando leemos el título de esta escuela dominical, o cuando hablamos de la palabra sujeción, debemos entender primero qué es sujeción. Algunos sinónimos de la palabra sujeción son unión, son ligadura, son sumisión, obediencia, subordinación. Pero la definición o el significado bíblico de sujeción se refiere a la acción de sujetar o unir. Eso es lo primero que yo quiero que ustedes tengan claro. En una parte del libro de Timoteo dice que la mujer esté sujeta a sus hijos en total sujeción, o sea, en total unión, en total ligadura. La sujeción en la Biblia tiene un significado de completar o de unir. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos ver esta palabra sujeción en otros enunciados en la Biblia, de donde viene a significar sobre todo la acción de crear una unión o complemento. Y eso es lo que quiero que usted tenga claro. Pero la palabra sujeción en su más estricto significado, por decirlo de alguna manera, viene a significar aquello que viene a sujetar o aquello que ya está sujeto y que no puede desprenderse. La introducción del libro de Escuela Dominical dice, la palabra de Dios siempre ha estado vigente para nosotros. Ella no tiene fecha de vencimiento y podemos confiar férreamente en ella. Sin embargo, muchas veces sentimos que es exigente en relación a la forma que vivimos. Dios desea transformar nuestros corazones pidiéndonos obediencia a ella, o sea, a la palabra. Dulces son las palabras que salen de la boca de Dios y vivifican nuestra alma. Y en el desarrollo dice, quienes creen a los dichos del Señor pueden decir categóricamente que ha transformado su manera de vivir. La palabra de Dios tiene un poder de influencia a quienes la obedecen
que sin duda nos ayuda a dejar el pasado y nos permite vivir en constante crecimiento y desarrollo. Dice, veamos a continuación 3 resultados que provocará en nosotros la Escritura si nos sujetamos a ella. Y tal como le decía hace un momento, el primer punto es: transforma nuestra manera de pensar. Eso lo dice el libro, dice, transforma nuestra manera de pensar. Y dice, es normal que al llevar una vida pecaminosa, nuestros pensamientos no sean gratos delante del Señor. Es por esta razón que desea alinearnos con los de Él. Cuando llegamos a los pies de Cristo, nuestra manera de pensar es confrontada por la palabra de Dios y nos vemos en la necesidad que esto sea mudado de nosotros, nuestros pensamientos negativos o pesimistas. Eso dice el libro, si usted me ha podido seguir. Nuestros pensamientos negativos o pesimistas. Ahora, cuando usted y yo empleamos pensamientos negativos o pesimistas o contrarios a los que Dios quiere, cuando queremos que Dios cambie nuestras circunstancias, cuando queremos que Él nos quite todos nuestros problemas, todo el dolor, toda la angustia, todo el sufrimiento, ahora ya, las enfermedades, ahora ya también, toda la tristeza, también queremos que las quite. En una parte de la Biblia dice, pedid y pedís mal porque pedimos cosas contrarias a las que Dios quiere. Y cuando la respuesta tarda en llegar o en el tiempo que no queríamos, utilizamos un lenguaje pesimista y negativo. Me hubiese gustado a mí, en lo personal, haberle preguntado en vivo y en directo y que usted me respondiera, ¿de cuál de las dos cosas estará más interesado Dios en cambiar? ¿Nuestras circunstancias o nuestra manera de pensar? ¿Sabe cuál? Dios está mucho más interesado en cambiar su mente que en cambiar sus circunstancias. No es que sus circunstancias sean menos importantes para Dios, no. Sí son importantes, pero realmente es más importante lo que sucede en usted, lo que sucede en mí. Estoy mucho más interesado en cambiar tu mente antes de cambiar tu circunstancia, nos dice Dios. ¿Por qué? Porque nada sucede en nuestras vidas hasta que llega la renovación de nuestra mente. No se lleva a cabo ninguna transformación, ningún cambio ocurre en su mente, en su vida, hasta que sus pensamientos comienzan a cambiar. Dios transforma nuestra manera de pensar, dice el subtítulo de este libro. Dios transforma nuestra manera de pensar. Pero ¿por qué es tan importante que mis pensamientos sean transformados, hermano Daniel? Proverbios 4:23 dice en la versión PDT, que es una versión muy especial, que es palabra de Dios para todos, dice: cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu mente. Resalto yo la palabra controlan, o sea, nuestras vidas son controladas por nuestros pensamientos. Esa es la primera razón. Mis pensamientos controlan mi vida. Y es que cada acción siempre comienza con un pensamiento. Si no lo piensa, no lo hace. Eso es bueno y eso es malo. Si no lo pienso, no lo hago. Si es un buen pensamiento, entonces voy a hacer el bien. Si es un mal pensamiento, entonces voy a hacer el mal. ¿Por qué? Porque mis pensamientos controlan mi vida. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 7, 19, 23, dice: quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago.
Ahora si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, dice el apóstol, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. ¿Escuchó bien? Hay otro poder que está dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ahora, a mí, en lo personal, no sé si a usted le ha pasado lo mismo que al apóstol. Uno puede pensar, si al apóstol Pablo le pasó esto, ¿cuánto más a nosotros? ¿Cuántas veces nos hemos sentido igual que Pablo, queriendo hacer lo que es correcto, pero no pudiendo evitar hacer lo que está mal? Por un poder que está en guerra con nuestra mente y que muchas veces ha terminado controlando nuestras vidas y nos ha hecho cometer muchos errores o nos ha hecho tomar decisiones equivocadas. A mí en lo personal le decía, me ha pasado, no sé a usted, errores de las cuales me veo muy arrepentido. Muchos de nosotros podemos decir, pero si es solo un pensamiento, si solo lo pensé. Pero no nos damos cuenta de lo importante que es un pensamiento. La Biblia dice que el poder de nuestra mente, el poder de nuestros pensamientos, tiene una tremenda capacidad para moldear nuestras vidas para bien o para mal. Entonces, si usted acepta el pensamiento que cuando estaba creciendo, alguien le dijo, eres un inútil, no eres bueno, no importas, eres feo, eres chico, eres descoordinado. Me pasaba a mí cuando quería bailar. Eres descoordinado. Si acepta usted ese hecho, ya sea si estuvo mal o estuvo bien, eso formó su vida. Siempre, amado hermano, estamos interesados en nuestros sentimientos, pero sus sentimientos no forman su vida. Son sus creencias lo que lo hacen y ni siquiera tienen verdad. Si lo cree, eso va a formar su vida. Muchos de ustedes fueron enseñados a ciertas cosas cuando eran niños que simplemente no eran ciertas. Años más tarde todavía están actuando sobre esa información falsa. Ser transformado, cambiando nuestra manera de pensar, como lo dice el libro, porque sus pensamientos controlan lo bueno y lo malo de su vida. Tenemos que administrar nuestra mente. ¿Cómo? Sujetándonos a la palabra de Dios. Dicho de una manera muy clara, una mente administrada es una mente que está sujeta a la palabra de Dios. ¿Por qué es tan importante que mis pensamientos sean transformados? Porque es la clave para la paz y la felicidad. Esa también es una opción, porque la administración de mi mente es en realidad la llave para la paz, la llave para la felicidad. Si aprende lo que estamos enseñando hoy en la escuela dominical y empieza a aplicarlo en su vida, su tranquilidad, su felicidad y también su comprensión aumentan dramáticamente y disfrutará la vida. Una mente no administrada conduce a la tensión. Una mente administrada conduce a la tranquilidad, a la esperanza y a la confianza, como dice el libro. Una mente no administrada, querido hermana, querido hermano, conduce a la presión. Una mente administrada conduce a la paz. Una mente no administrada conduce al conflicto, conduce al caos. Una mente administrada conduce a la confianza. Una mente no administrada conduce al estrés.
Y debido a ese estrés, usted no administra sus pensamientos, solo los deja ir por todas partes. No trata ni siquiera de controlar su mente, la forma en que dirige sus pensamientos. Tiene una enorme cantidad de estrés en su vida. Pero una mente administrada lleva a las fuerzas y la conduce a la seguridad, a la serenidad. Y como dice el libro el día de hoy, algo muy cierto, comenzamos a desarrollar los pensamientos de Jesús y a vivir en base a la sabiduría y no bajo a nuestros principios terrenales. La Biblia lo dice así: en permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente, lleva a la muerte. Y usted y yo, todos sabemos que la muerte es lo contrario a la vida. No estaríamos viviendo realmente. Y termina diciendo, pero permitir que el espíritu les controle la mente, ¿escuchó bien? La mente lleva a la vida y a la paz. El segundo punto es, comenzamos a tener un lenguaje nuevo, un nuevo lenguaje. Ese es el segundo punto. Dice el libro en el segundo punto, los cambios internos provocados por la sujeción a la palabra de Dios son evidenciados en nuestra forma de hablar. ¿Escuchó bien? Son evidenciados en nuestra forma de hablar. Es la forma de hablar del cristiano. Cuando yo leía eso, me preguntaba inmediatamente, ¿cómo debe hablar un cristiano entonces? El apóstol Pablo dijo lo siguiente concerniente al buen vocabulario que debe imperar en la vida del cristiano. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, en Efesios 4:29, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Esa es la versión Reina Valera 1960. Pero la Dios habla hoy, dice, no digan malas palabras, sino solo palabras buenas que edifiquen la comunidad y traigan beneficios a quienes la escuchen. Por lo cual es realmente importante saber que cada cristiano debe esforzarse por hablar con un buen vocabulario, ya que es lo que nos debe de caracterizar como buenos hermanos en Cristo. No tanto porque sea una forma de expresarnos con mucha elocuencia, con mucha educación, sino más que nada que sea una forma verbal donde nos expresemos con palabras sanas y no corrompidas, como decía el apóstol Pablo, o contaminadas por la influencia del diablo, ya que las formas de expresión, llámese chisme, mentira, lenguaje corrompido, palabras de doble sentido o lenguaje vulgar y corriente que no es digno de un buen cristiano, como hace alusión el libro en este punto cuando dice, si antes éramos groseros, ahora no. Si antes teníamos palabras pesimistas, ahora no. Y si fuimos hirientes con nuestras palabras con alguien, hoy día no. Ese tipo de lenguaje corrompido, antes mencionado con el de muchos de nosotros, podamos estar expresando, solo puede mostrar algo en nuestra persona como hijos de Dios que somos. Y ese algo es, querido hermana, querido hermano, la falta de espiritualidad en nosotros y la carencia de apego, de unión y de sujeción a la palabra de Dios. Cuando desciframos la frase que el apóstol Pablo utiliza en Efesios 4:29, al expresar ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, llegamos a la conclusión de que una forma de hablar corrompida implica todo tipo de mensaje meramente vulgar,
hablando en un sentido moral. O igual denota un lenguaje ofensivo, por lo cual ese tipo de palabras, de lenguaje, no debe salir de la boca de los que profesan ser santos. Porque la lección del libro el día de hoy nos dice que la sujeción a la palabra se evidencia en nuestra forma de hablar. Dicho esto, la pregunta que sale a relucir inmediatamente cuando leemos esta parte del libro, o cuando yo la leía, es ¿por qué a veces podemos caer en el hábito de usar un lenguaje corrompido siendo cristianos? La respuesta es simple. Porque nos dejamos llevar por las obras manifiestas de la carne y no por las obras del Espíritu. Y aparte porque no sabemos refrenar nuestra lengua, ya que Santiago representa la lengua como un mundo lleno de maldad. Entiendo lo que dice mi hermano Daniel, pero entonces, ¿cómo puedo llenar mi corazón? ¿Cómo puedo llenar mi mente y la manera que me expreso verbalmente de un buen vocabulario? ¿De un vocabulario decente o bueno que me caracterice como una persona que verdaderamente anda en luz y no en tinieblas? La respuesta es simple, amada hermana y hermano. Si palabras corrompidas implican palabras ofensivas o moralmente malas, lo contrario de algo corrompido es algo puro. Y algo puro, ¿sabe lo que implica? Implica algo que está limpio de suciedad o impureza. En este caso, que está limpio de suciedad moral y de palabras impuras o perversas, pervertidas. Por eso cuando el apóstol Pablo enfatiza en que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, por el otro extremo nos da la indicación de qué tipo de palabras son las que deben de salir de nuestra mente y de nuestra boca. Y estas palabras a las que se refiere el escritor, inspirado por el Espíritu de Dios, en 2 de Pedro 1:20 dice que son el tipo de expresiones buenas que sirven para la edificación y para mostrar que verdaderamente andamos como hijos de Dios. Por lo cual Pablo mismo enfatiza nuevamente en la carta que les dirigió a los hermanos en Colosenses 4:6 dice: su conversión debe ser siempre agradable y de buen gusto. Y deben saber también cómo contestar a cada uno. Recordemos, amados hermanos, que si nuestra conversación, si nuestro lenguaje no es bueno en el sentido moral, todo esto puede acarrear serias consecuencias. Simplemente como recordatorio a considerar a usted, a mí, solo hagamos memoria de lo que dijo claramente nuestro Señor Jesucristo en lo concerniente a la manera de cómo nos expresamos o hablamos. En el libro de Mateo 12:36 dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, también mujeres, de ellas darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás juzgado y por tus palabras serás condenado. Por lo cual, hermana, hermano, es de sumamente importancia que nos enfoquemos más en fomentar una manera de hablar buena y positiva. Una manera de hablar que sea sujeta a la palabra de Dios. Y hagamos a un lado todo tipo de expresión contaminada de maldad.
Dejemos a un lado todo ese tipo de expresión contaminada como son los chismes, las maldiciones, las blasfemias, el lenguaje corrompido, las murmuraciones, el lenguaje en doble sentido, el lenguaje vulgar, el lenguaje ofensivo y todo lo que lleve un tipo de habla negativa. Porque debemos recordar que ahora somos hijos de luz. Y no somos más esclavos de las tinieblas, dice su palabra, porque en otro tiempo, dice Efesios 5:8, erais de las tinieblas, mas ahora soy de la luz en el Señor. Entonces, andad como hijos de luz. Y como hijos o hijas de luz, debemos andar sujetos a la palabra de Dios. Aunque sintamos, como dice una parte en el desarrollo del libro, en la parte del desarrollo dice de este libro que su palabra es muy exigente, aunque usted sienta que su palabra es muy exigente en su forma en que usted vive, en la relación a cómo vivimos. Dios desea transformarnos pidiéndonos solo obediencia a ella. Y como tercer punto, al estar sujetos a la palabra, nuestras acciones también hablan. Dice el libro en el punto número 3, las enseñanzas de Jesús nos muestran la forma correcta de vivir aquí en la tierra. Aún más que eso, nos enseñan a reaccionar correctamente en medio de la adversidad y frente a cualquier situación. El corazón que se sujeta a Dios por medio de su palabra comienza a experimentar cambios notorios, no solamente internos ni en la forma de hablar, sino también en cómo enfrenta la vida. Moldea nuestro carácter de tal forma que le permite al fruto del Espíritu que se desarrolle con toda libertad en él. La vida está llena de altos y bajos, y eso bien lo sabe usted y yo. En el Evangelio no vivimos una vida aburrida, sino de grandes desafíos con Dios. Jesús les advierte a sus discípulos que no sería fácil el desarrollo de esta vida en ellos, ya que las aflicciones estarían a la orden del día. Sin embargo, no los dejó afligidos con la noticia, sino que les entregó la salida. Debían confiar solamente, debían creer solamente. Al principio de este punto número 3 dice las enseñanzas de Jesús, o sea, el modelo de Jesús, y lo quise resaltar acá, lo subrayé, el modelo de Jesús nos muestra la forma correcta de vivir aquí en la tierra. El modelo de Jesús nos ayuda o nos enseña a reaccionar correctamente en medio de la adversidad y frente a cualquier situación. Bien, para entender un poco más este tercer subtítulo, podemos decir que nuestro actuar voluntario o involuntario de pensamientos, como lo dice el primer punto, de palabras, como lo dice el segundo punto, o de obra, como lo dice el tercero, frente a la adversidad y frente a cualquier situación, hará que ese actuar hable. Ahora, hay dos posibilidades dependiendo de nuestra reacción. Que hable de nosotros como Jesús reaccionaría, o que hable como humanamente usted y yo reaccionaríamos. ¿Dónde está Dios en mi momento de ansiedad, en mi momento de angustia? ¿Dónde está Dios en mi momento de tristeza, de problema? Esta es una pregunta que quizás la mayoría nos hemos planteado en algún momento de nuestra vida. Ante situaciones y presiones internas en las que sentimos intensa ansiedad, tristeza o angustia. Pero más que preguntarnos ¿dónde está Dios?, apuntando un poco a nuestra manera de actuar, debiésemos preguntarnos ¿cómo quiere Dios que reaccione en mi momento de adversidad? Quizás sea una enfermedad propia o la de un miembro de nuestra familia.
Esta es una de las que mayor sufrimiento nos produce muchas veces a usted y a mí. Y mayor desequilibrio emocional nos proyecta. Sobre todo cuando se trata de una enfermedad terminal. Y nos anuncia a lo mejor la llegada de una muerte más o menos próxima. Casi siempre sucede y es normal que en tales casos actuemos y reaccionemos apresuradamente en la búsqueda de médicos y otros remedios que puedan solucionar o aliviar esa situación de crisis. En estos casos suele pasar que la angustia, que la ansiedad nos limita nuestra capacidad de razonar, nos limita nuestra capacidad de reaccionar como verdaderamente somos y sentimos. La inquietud que se provoca, la inquietud que se produce en nosotros nos induce a enfocar nuestro pensamiento de forma compulsiva hacia el objeto productor de la ansiedad. En este caso que le acabo de plantear o este ejemplo era la enfermedad y la muerte, no permitiéndonos ver lo que verdaderamente significa sentir sufrimiento y angustia. Algo así vemos que sucedió a las hermanas de Lázaro. La angustia y ansiedad ante la enfermedad de su hermano provocaba que toda su atención estuviera dirigida a la enfermedad de Lázaro. Podemos ver que cuando Lázaro enfermó, las hermanas enviaron aviso a Jesús de que su amigo, al que amaba tanto, estaba enfermo. Tal vez ellas razonaron y lo hicieron bien. Si ha sanado a otros, seguro que lo hará con Lázaro, que además es su amigo y lo ama tanto. Sin embargo, como vemos por la respuesta que Jesús le dio, hay otras posibilidades de reaccionar ante las situaciones adversas y productoras de angustia y ansiedad. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Entonces, esto es lo que nos pasa a la mayoría de nosotros ante estas situaciones. Solamente vemos nuestra crisis y esto nos impide ver con claridad los propósitos de Dios. Jesús veía el propósito de Dios en la situación de Lázaro más allá de la enfermedad y más allá de la muerte. Jesús sabía que la situación de Lázaro tenía el propósito de manifestar la gloria de Dios porque era el preludio de su propia resurrección. Esta enfermedad no es para muerte. Estaba refiriendo a la muerte física que tanto atormentaba a las hermanas de Lázaro. Se estaba refiriendo a la muerte como algo final y definitivo. Luego Jesús diría, Lázaro duerme, dejando constancia de que en Jesús la muerte es transitoria. Y de la misma manera, la adversidad para los hijos de Dios, para usted como hija de Dios, para mí como hijo de Dios, es pasajera. No quiere decir que sea más fácil para nosotros, ya que, entre otras cosas, no tenemos la capacidad que tenía Jesús para poder prever el futuro. Pero este tercer punto de la escuela de hoy sí viene a enseñarnos que en cualquier desdicha que nos pase, que en cualquier desdicha que se nos presente, hay más enfoques, querida hermana, querido hermano. Hay otras formas de reacción, otras formas de interpretarlas. Y que como hijos de Dios que somos, debemos estar seguros y confiar que nuestra vida se encuentra en la situación que se encuentre. Dios
reacciona y mira nuestra condición de otra manera. En la situación que usted se encuentre, en lo que se encuentre su vida, Dios mira las cosas de otra forma y mira nuestra condición de otra manera y con otro enfoque diferente al nuestro. Dios siempre tiene un propósito, querido hermano, querida hermana, que es el que hay que buscar y enfocar nuestra atención y esperanza en las situaciones de crisis. Cuando usted enfoque su atención y esperanza en tiempos de adversidad y frente a cualquier situación, como lo dice el libro, eso hará que nuestras acciones hablen puras cosas positivas. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por esta escuela del día de hoy. Y te pido, Señor, a través de esta oración, Señor, que cada hermana, cada hermano, cada miembro de la familia que quizás no asiste a la iglesia, no sirve, pero sí a lo mejor ha escuchado esta escuela dominical, que a través de ella, Señor, tu palabra cale hondo en sus corazones, Señor, y que por ella, Señor, sean bendecidos y edificados sus hogares, sus vidas, sus familias, todo lo que les rodea, Señor, sean bendecidos. Te lo clamo, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro bendito y amado Salvador. Amén.